quiero hablarles de lo que es la pasión. La pasión viene de una palabra griega que se traduce como sufrimiento o dolor. Entonces, la Escritura me habla que hay una iglesia en Apocalipsis que es la iglesia de Éfeso, y el Señor le echa muchas porras, le dice, le echan muchas ganas, aman mi nombre, trabajan por mí, no toleran lo malo, pero tengo algo contra ustedes, que han dejado su primer amor. Dice, tengo algo contra ustedes, dejaron su primer amor. Y entonces Él nos anima a cambiar la manera de pensar para regresar a la pasión. Ahora, el que ama, sufre. ¿Sí? Sí, les voy a decir algo muy interesante. Les voy a hablar qué es lo que está haciendo el Señor para restaurar nuestra vida. Estamos aquí. Entonces, la pasión se trata de sentimientos. Si nosotros estamos aprendiendo de esto, creo que va a haber una sanidad que a veces no sabemos que está necesitada. Sanidad interior es lo que necesitamos. Amén. Entonces, el asunto es que ¿quién está influenciando nuestras emociones? ¿Quién las influencia? Tenemos un bombardeo constante de emociones, buenas y malas. Entonces hay pasión buena y pasión mala. Hay pasión buena y pasión mala. Y hoy acabo de hablar que la iglesia de Éfeso había dejado su primer pasión, la pasión con la que comenzaron. Perdieron fuerza. Entonces, cuando alguien pierde pasión, termina perdiendo el hambre y la sed de la presencia de Dios. Entonces, las pasiones se alimentan. Nosotros nos alimentamos de la presencia de Dios o nos alimentamos de otras cosas. Pero ¿quién está influenciando tus pensamientos? ¿Y cómo me puedo dar qué pensamientos tengo? Pues qué estoy hablando, qué estoy llenando mi corazón. Entonces, las emociones se alimentan de pensamientos. Y los pensamientos van a mover nuestros sentimientos. Eso va a dictar tu estado de ánimo. A veces el estado de ánimo de nosotros es subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Y cuando nosotros no le entendemos a Dios, va a terminar por influenciar nuestra vida. Y vuelvo a hablarte. Nuestras emociones están influenciadas por los pensamientos. Pero no entenderle a Dios o me va a influenciar los pensamientos de Dios o me van a influenciar pensamientos del enemigo de Dios. Cuando me influencian los pensamientos del enemigo de Dios va a venir una pasión, un dolor, un sufrimiento. Y eso se convierte en amargura. Amargura viene de la palabra amor. Amor amargo. ¿Y cómo comenzó? Comenzó todo con amor, pero cuando las cosas estuvieron difíciles, estuvieron sufriendo y no se enfocaron en lo que Dios estaba haciendo, entonces se convierte en amargura. La persona amargada habla mal de lo que al principio amaba. Entonces a veces nosotros amamos a alguien y empezamos a sufrir y no entendemos el sufrimiento y alimentamos esas emociones y terminamos hablando mal de la persona. Cuando alguien se va a casar, está platicando, van al café, le invitan a cenar, al cine, platican, hacen planes y luego ven que pueden, que no pueden. Y entonces empiezan a tener una esperanza.
Cuando nosotros empezamos con el Señor Jesucristo, Él te habla y tú te sientes bien padre, le entiendes que Él te ha salvado y que tiene planes para ti y empiezas a soñar. Y cuando tú empiezas a soñar, empiezas a ver un panorama a tu futuro, pero en el camino hay obstáculos y hay sufrimiento, hay dolor, hay heridas. Y a veces decimos que no estamos heridos, pero esto es un ataque constante a la iglesia. Y a veces nos sentimos heridos por quien más amamos. ¿Qué tengo que aprender? Tengo que aprender que en la presencia de Dios hay plenitud de paz, hay plenitud de gozo, y es donde Él me llena, pero yo tengo que aprender de Dios. Pero en la presencia de Dios Él va a corregirme como hijo. Entonces, cuando yo no aprendo sobre lo que son las emociones, se le conoce como neurosis o psicosis, que son enfermedades ya emocionales, que nos trauman, que nos hacen que no tengamos paz, que nos hacen que perdamos fácilmente el control, nos enojamos. Entonces, esto está pasando y sin darnos cuenta, abrimos puerta para un ataque a nuestra vida. Una persona que está amargada, poco a poco va perdiendo la formación del carácter, una debilidad en su carácter. Una persona que pierde la debilidad en el carácter pierde su futuro, perdió esperanza. Porque hay 3 áreas en nuestras emociones: pasado, presente, futuro. Cuando alguien se siente herido por alguien, por una circunstancia, está pensando en el pasado, entonces en el presente no está pensando a futuro, no toma las decisiones correctas, no ve hacia futuro, y no ver hacia futuro es que está estorbando la esperanza. Otra vez, perdemos la pasión que Dios quiere como iglesia. No veo a futuro, perdí el sueño, perdí visiones. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando nosotros nos desenfocamos de la presencia de Dios, perdemos el hambre y la sed de su presencia. Cuando eso sucede, lo que voy a alimentar son mis emociones negativas. Ahora, quiero decirte que el inicio o el origen de todas las emociones está en el amor. Todo el origen de nuestras emociones está en el amor, porque somos un diseño de Dios y Dios es amor. Pero cuando nosotros nos equivocamos, viene señalamiento, acusaciones, y entonces nosotros lo que hacemos es escondernos de la presencia de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 8, dice que Dios andaba en el huerto y diciendo a Adán, ¿dónde estás? Y dice que él se escondió. Dice, ¿por qué estás aquí escondido? Y es que oí tu voz y tuve miedo. Y a veces venimos a la iglesia, pero estamos escondidos de la presencia. Y esto es a todos. A todos. Todos y sobre todo los que servimos, estamos expuestos a las heridas. ¿Por qué? Porque si no administro las emociones, va a cambiar mi ánimo, y al cambiar mi ánimo a algo equivocado, mis emociones se convierten en heridas. Entonces hay muchas heridas en el pueblo de Dios que necesitan sanidad porque no están en la presencia de Dios. Todo aquel que está herido está desanimado y perdió su esperanza, perdió su futuro. ¿Por qué? Porque ve hacia adentro cómo ha sido afectado y dejó de ver a lo que sigue, lo que Dios trae a futuro. Entonces, hoy necesitamos poder escuchar de Dios y saber cómo es lo que Él está tratando de hacer en nosotros. Amén. Voy a pedirles por favor que me acompañen a Hebreos capítulo 5
Y vamos a leer el versículo 7 al 9. Todos aquí hemos sido afectados, lastimados, heridos en cierto momento. Algunos, aunque pongan cara de buena onda, ni siquiera saben por qué reaccionan mal. Por las heridas. Y vuelvo a decirte, una persona que está dependiendo de Dios, y estamos en un mundo en donde hay mucho ataque emocional y espiritual, lo que quiere el diablo es derrotarte. Y el Señor Jesucristo dice que Él te está hablando para que tú pelees la buena batalla. Dios quiere que tú aprendas sobre lo que vamos a escuchar el día de hoy. Amén. ¿Alguien quiere aprender? Ok. Porque hoy se tiene que hacer más fuerte. Y voy a leer el capítulo 5, versículos 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne. Ok, al hablar de la carne estamos hablando de emociones. Y dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Cómo estaba el Señor Jesús en los días de su carne? Estaba orando. ¿Cómo estaba orando? Súplicas, clamor y lágrimas. Al que podía librarle de la muerte. Entonces, ¿el Señor Jesús estaba sufriendo? Sí, el Señor Jesús sufriendo. ¿Y quién era el Señor Jesús? Un hijo muy amado, igual que tú. Eres muy amado, muy amada de Dios. Pero a veces estamos sufriendo. ¿Qué necesitas? Buscar la presencia de Dios, porque Jesús está buscando la presencia de Dios con oración, ruego, clamor y lágrimas. Hay cosas que no te gustan. Hay emociones que te están afectando. Y cuando alguien está ya afectado y no busca la presencia de Dios, no transforma su corazón, entonces se vuelve en amargura. ¿Qué es amargura? Amor amargo. Todo comenzó por amor. Y dice, Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. El asunto aquí que es temor reverente. Temor reverente es hacer lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Temor reverente no es hacer lo que yo deseo, lo que mi carne quiere. Temor reverente es ponerle atención a Dios. No puede haber temor si no estoy buscando su presencia. Y su presencia está aquí. Y su presencia quiere ir contigo. Pero si nosotros le decimos, Señor, danos un temor reverente para que se haga tu voluntad y no la mía. Pero entonces tenemos que entender cómo va a trabajar Dios para traer sanidad a nosotros. Amén. Voy a seguir leyendo el siguiente versículo, el 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, esta palabra padecer en la traducción del lenguaje actual quiere decir sufrir. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cómo es que Jesús aprendió a obedecer? Por lo que sufrió. Mi querida familia, si tú estás sufriendo el día de hoy, tienes que aprender lo que hoy Dios nos está hablando, porque vas a aprender obediencia. A veces el que sufre no quiere obedecer lo que Dios dice. Y Dios dice, perdona. No, pero si no, ¿cómo voy a perdonar? No es posible. Pero si no perdono, me amargo. Porque si no perdono, se va a hacer la herida. ¿Estamos aquí? Ahora, está diciendo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia.
¿Y cuántas veces estamos sufriendo, pero por la gente que está muy cerca de nosotros? El esposo, la esposa, los hijos, los padres, los hermanos, los amigos, y a veces cometemos errores y lastimamos, no nos damos cuenta, y siempre por lo general dices que lo hice sin querer. Y el que se siente herido, no, lo hiciste con toda alevosía y ventaja. Y entonces empezamos a hablar un montón de detalles para argumentar el cómo es que nos sentimos. Versículo siguiente, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, ¿cómo vamos a ser perfeccionados? Primero, por el temor de Dios, que me va a llevar a la presencia de Dios, y es que allí voy a orar, súplicas, ruegos y acción y aún lágrimas. Y entonces viene padecer un sufrimiento, y entonces, como estoy dependiendo de Dios en medio del sufrimiento, aprendo a obedecerle. Y aunque soy hijo, a ver, hoy en día el mundo está diciendo que no disciplinen a los hijos, déjenlos ser, como Hakuna Matata. Y los hijos que no son disciplinados se hacen rebeldes, chiflados. Los hijos que no reciben disciplina van a avergonzar. Los hijos sin disciplina van a meter en un lío a todo el ambiente familiar. Entonces, la disciplina, que es por amor, en lugar de traer heridas, trae fortaleza. Amén. Mucho ojo con esto. Cuando hay una disciplina de parte de Dios que es en amor, dice que somos perfeccionados, y vino a ser autor de salvación para todos los que obedecen. ¿Cómo vamos a obedecer si realmente no tenemos? Es que yo obedezco a Dios. ¿Cuándo vamos a ver que sí obedecemos a Dios? Cuando tenemos problemas. Y dice aquí el Señor Jesús que por sufrimiento Él aprendió obediencia. ¿Realmente estamos aprendiendo? ¿Estaremos aprendiendo? Quiero que me siga, por favor, en Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13. Y mucho ojo con esto, porque esto es importantísimo. El capítulo 12 de Hebreos, todo ese capítulo habla de disciplina de Dios. Dios, a quien toma por hijo, lo disciplina. Y al hijo le dice: no menosprecies, no olvides y no desmayes. Ese es el versículo 5. No menosprecies, no olvides y no desmayes cuando eres disciplinado. Disciplinado es por amor. Dios corrige. Dios nos corrige. El día de hoy hay una corrección. A veces no valoramos tanto la presencia de Dios porque nos sentimos heridos. Cuando yo estoy herido y estoy viendo a mí, ay, cómo me duele, ay, pobrecito de mí, y sacamos argumentos y excusas, entonces lo que hacemos es apartarnos de la presencia. Pierdo el hambre y la sed de Dios. Cuando yo dejo de alimentar mi alma de la presencia de Dios, mi alma se alimentan de otras emociones: dolor, sufrimiento, angustia, preocupación, pero me llevan al odio, y eso me va a terminar por enfermar más el alma, haciéndome una alma amargada. Vuelvo a decir, todo comienza por amor. Las emociones comienzan por amor. Entonces leamos Hebreos capítulo 12, versículo 2. El versículo 12 dice: por lo cual, para eso es que Dios nos está hablando como Padre el día de hoy, por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Versículo 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sean sanados. Mire qué interesante, dice: por lo cual levantar las manos caídas. ¿A qué se refiere con las manos caídas? Las manos caídas se está refiriendo a que dejaste de luchar, de pelear, de defender. No es a tu manera,
no es con los argumentos, con excusas. Es que a veces estamos siendo atacados porque las emociones no solamente son exclusivas del ser humano. Las emociones son exclusivas de los espíritus. De hecho, los demonios tienen emociones. Están enojados, ellos quieren contaminar. La Escritura dice en Santiago que los demonios creen en Dios y temen y tiemblan. Entonces, ¿tienen miedo los demonios? Sí. Tiemblan, sí tiemblan. ¿Tienen enojo? Sí tienen enojo. ¿Y qué quieren hacer? Contaminar ¿a quién? A nosotros. Entonces aquí me dice, por lo cual levantar las manos caídas. Muchas veces dejamos de pelear, de luchar. Es un desánimo. ¿Cuándo estamos desanimados? Cuando tenemos dolor. Me fallaron. No me pusieron atención. Me quitaron. Me movieron del lugar. Y aquí me está diciendo el Señor, levanten las manos. Vuelvan a prepararse para... Jesús dice, levanten las manos caídas. La segunda cosa es las rodillas paralizadas. ¿A qué se está refiriendo con las rodillas paralizadas? Las rodillas paralizadas dice para que lo cojo no se salga del camino. Entonces, al hablar de algo cojo es un desequilibrio emocional, en donde tú le estás poniendo más atención a algo que te lastimó y te está sacando del camino. El camino es el Señor Jesús, la verdad, la vida. Entonces muchas veces estamos detenidos, estancados, porque estamos muy afectados por algo. Y aquí me está diciendo que dejamos de avanzar. Gente que se siente cansada. Y no es malo que nos cansemos. Dios da esfuerzo al cansado. El problema es vivir cansado. Cuando tú ya te sientes cansado, entonces quiere decir que ha habido una afectación, una lastimadura, algo que te quedó cojo. Cuando estamos caminando en lo cojo, nos salimos del camino. Entonces hoy lo que Dios quiere es traer nuevas fuerzas, que tú levantes las manos y que tú arregles lo que está cojo. ¿Cómo? Sí, es que ha venido sufrimiento. Cuando no entendemos el sufrimiento, se convierte en una debilidad para nuestra vida. Ahora, cuando nosotros venimos al Señor, a la presencia de Dios, lo débil mío lo convierte en una fortaleza. Pero si yo vengo delante del Señor, no, yo estoy muy bien, no soy como este publicano, yo sí soy, yo soy buena onda, y si oro más que este mequetrefe, ¿qué puede decirme? Jesús habló de el publicano y el fariseo. A veces en modo religioso son las personas más amargadas, que siempre están señalando a los demás, que siempre están hablando mal de los otros. Es una persona amargada. Y lo que hoy yo tengo que enseñar es cómo librarnos de la amargura. Porque hay heridas, sí, todos hemos sido heridos. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer el día de hoy? Sanidad interior. ¿Cómo es que va a venir sanidad interior? En la presencia de Dios. Una vez que viene la presencia de Dios, entonces dice el Señor, cambia tu manera de pensar, porque has dejado la pasión que te había motivado. Entonces las emociones nos motivan. El amor te va a motivar. El amor va a motivarte a una pasión en donde es sufrimiento. Las iglesias estamos llenas de gente que sufren. Y el Señor dice, vuelve a las cosas que hiciste al principio.
¿Se acuerdan que yo les estuve diciendo que cuando alguien se va a casar está ahí como que y cuelga tú primero? No, tú primero, es que tú primero, es que, y están hablando y ahí dice, ay, es que hace mucho que no me hablas, te hablé hace media hora. Y le lleva flores y bombones y la mujer le hace pasteles y galletas si es que sabe hacerlas, y no, y hacen planes y platican muchas cosas y hablan a futuro y cómo le hacemos y cómo y qué casa tendríamos y empieza a hablar a futuro y se genera esperanza. Pero cuando empiezan a casarse y empiezan a haber problemas, y hay problemas por allá, y se distraen con los problemas y luego se sienten afectados y terminan divorcio, amándose. Y entonces lo que comenzó por amor ahora se convierte en amargura. Y todo es una puerta espiritual que se abre a demonios. Los demonios controlan las emociones después. Y hoy necesitamos ser libres y romper ataduras de demonios que han estado afectando tu vida, que te han mantenido triste, cansado, que te han tenido en una guerra constante, que te han tenido detenido, paralizado. Y eso es a todos. Hay algo que sucedió en Primera de Samuel, no lo vamos a leer, pero Elí era el sacerdote y por no saber trabajar el pecado y estorbar a los hijos, por no disciplinar a sus hijos, perdió la presencia de Dios, perdieron el arca. Y dice que Elí estaba ya, no veía, perdió visión y estaba al lado del camino, estaba cojo. Sus hijos, el pueblo, todas las circunstancias lo habían lastimado, ya estaba cojo, se salió del camino. ¿El qué pudo hacer? Sabía que podía buscar la presencia de Dios, pero dejó de honrar a Dios. No honró a Dios. Y vino una tragedia. Cada uno de nosotros somos sacerdotes de Dios. Pero yo no sé si estés a la orilla, afectado, lastimado, herido, y ya perdimos el arca de la presencia. Hoy lo que vamos a hacer es aprender del Señor, porque dice, ok, la perdiste, levanta las manos. A ver, todos levanten las manos. Te vas a volver en un guerrero, porque hay una guerra que pelear. Lo cojo hoy se tiene que enderezar para que no salgas del camino. Hoy tienes que volver al camino. Y esto es a todos, porque todos, tarde o temprano, hemos sido afectados. Es que yo me siento bien. Sí, pero a veces te he dicho que hay 3 estados de nuestras emociones: pasado, presente, futuro. Si tú dejaste de soñar, si tú ya no tienes esperanza, es que algo te está trayendo del pasado, es una herida. Las heridas contaminan. ¿Qué tiene que suceder? El día de hoy tiene que haber una sanidad interna para que en lugar de herida sea una cicatriz. Las cicatrices hablan de un testimonio de sanidad. Y a veces nosotros tenemos necesidad de amar. Todos necesitamos sentirnos amados. Lo más triste es que hay un sentimiento de rechazo. Y hoy tenemos que echar fuera todo espíritu demoníaco que te haga sentir rechazado. Porque tú te tienes que volver a sentir acepto, amado. Entonces, cuando nosotros nos sentimos rechazados porque hemos fallado, nos salimos de la presencia de Dios, dejamos de alimentar nuestras emociones en la presencia de Dios. Y hoy lo que Dios quiere es hacer algo. Entonces, cuando tú estás viviendo el pasado, estás detenido, estás fuera del camino, lo primero que perdiste es la esperanza. La esperanza es a futuro. ¿Qué estás esperando? Entonces, tenemos que
buscar algo para volver a la presencia de Dios, para regresar el arca del pacto adentro de tu corazón. Y quiero que me acompañen ahora a Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice: mirad bien, por favor, este es algo como superlativo, así como que pónganme mucha atención en esto. Eso es lo que quiere decir mirad bien. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios es favor, belleza, capacidad, fuerza, resplandor. Somos salvos por gracia. Dice, no sea que alguno deje de alcanzarlo, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Las raíces es algo que no se ve, que están adentro. Y me está hablando de amargura. ¿Cómo se produce la amargura? Comienza con amor, algo o alguien te falla, se generan pensamientos negativos, sigues alimentando esos pensamientos del dolor y el dolor te llevan a sentirte más herido, rechazado. Entonces, cuando eso sucede, baja las manos y tu rodilla se desequilibra. Hay un desequilibrio emocional. Y dice que cuando eso está sucediendo y no saco la raíz, mi herida va a contaminar a los demás. Empiezo a hablar mal. Y vuelvo a decirles, si comienza por amor, la afectación, la herida, termina por amargura, que es amor afectado. ¿Y de quién va a hablar mal una persona amargada? De lo que antes amaba. O a quien antes amaba y empieza a hablar mal y es esto y aquello, no sé por qué. Y empezamos a afectarnos. Entonces hoy Dios quiere traer una sanidad interna a todos. Amén. ¿Estamos aquí? Y quiero, por favor, miren nada más. En Isaías 53:3 habla de Jesús. Dice que Jesús era experimentado en dolores. ¿Qué necesito? Necesito entender que va a haber sufrimiento, dolor. ¿Se acuerdan que empecé diciéndoles pasión? Pasión quiere decir dolor, sufrimiento. ¿Qué pasa cuando viene un sufrimiento a tu vida, pero tú estás en la presencia de Dios? Eso lo convierte en una fuerza, en una fortaleza. Pero cuando no estás en la presencia de Dios, ese sufrimiento, esa pasión se convierte en mucho problema, en una angustia, en un dolor, en una afectación ya emocional. Entonces me está hablando aquí, dice, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Cómo se sentía? Se sentía despreciado. Alguien te ha despreciado, te has sentido desechado. No te han tú esperabas algo y te han fallado. Quiero decirte, así estaba el Señor Jesús. Dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces el Señor Jesucristo es alguien experto. ¿Qué tengo que hacer? Venir al Señor Jesús. El Señor Jesús está preparando algo. Entonces, del dolor que yo le traigo a la presencia, como el Señor Jesucristo, lo que leímos en capítulo 5 de Hebreos, dice, este mismo Señor Jesús, experimentado en dolor y en quebrantos, dice que con oración, ruego, súplica y lágrimas, dice que con temor de Dios, Él aprendió obediencia por el sufrimiento. ¿El sufrimiento lo necesitamos? Sí, porque se convierte en tu fuerza.
Al pueblo de Israel no lo sacó de Egipto y se lo llevó directamente a Cancún, con todo pagado e incluido. Lo metió al desierto, porque en el desierto lo formó. El dolor es importante, pero si estoy en la presencia de Dios me forma. Si no estoy en la presencia de Dios me va a deformar y voy a seguir sufriendo. Pero si estoy en la presencia de Dios, Él me sana y el sufrimiento se convierte en dolor. Entonces tu debilidad por la rodilla paralizada y las manos caídas, tu debilidad se convierte en una gran fortaleza, en un testimonio poderoso para poder ayudar a los demás. Amén. ¿Está aquí? Entonces, veamos algo que Dios está esperando de nosotros el día de hoy. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Ustedes léanlo aquí en la Reina Valera. Hermanos, la sangre de Jesús, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios. Cuando tú estás viniendo a la iglesia, pero sigues igual y estás detenido, te sientes estancado y te sientes afectado por alguien más, no solamente por los familiares, sino por los hermanos. Cuando tú te sientes que estás vacío, pero no tienes ya hambre ni de la presencia de Dios, lo que el Señor quiere es que seamos muy sinceros, como Jesús. Señor, aquí estoy, mira cómo estoy, no me siento bien, ayúdame, Señor, te suplico, aquí estoy, tengo hambre de ti, ayúdame a llenar de vuelta, a recuperar el arca, tu presencia. Entonces lo que dice el Señor Jesucristo, la sangre que yo derramé te vuelve en amistad con Dios. ¿Alguien de aquí quiere ser amigo de Dios? Pues es solamente a través de la sangre de Jesús. Dice, hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad al lugar más santo. Hoy puedes entrar a la presencia de Dios por la sangre de Jesús. ¿Alguien cree en la sangre de Jesús? Hoy puedes entrar a la presencia de Dios con la sangre de Jesús. Y es en la presencia de Dios donde Él sana tu dolor, sana tus heridas, donde cambia tu manera de pensar, donde tus emociones van a ser ahora dirigidas por el Espíritu de Dios. Versículo 21. Él es nuestro gran sacerdote, encargado del santuario que está en el cielo. Él es el sumo sacerdote. Él es el que está orando ahorita, en este preciso momento por ti, también por mí. Versículo 22. Por eso mantengamos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura, y ya estamos libres de culpa. ¿Cuándo eres libre de culpa? Cuando por la sangre de Jesús te metes a su presencia, vuelves a amistad con Dios, recuperas el arca, ya no estás a la orilla del camino, ahora estás en el camino. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús es el camino nuevo y limpio para que te metas a la presencia, y hoy te puedes meter. Y si hoy tú crees en la sangre de Jesús, puedes volver en amistad con Dios. Esa presencia de Dios o amistad con Dios, el amigo te va a decir, ¿sabes qué? No te voy a dar por tu lado, te equivocaste tú. Mira, no te voy a dar por tu lado, sí se equivocó ellos, pero perdona, no estás solo. Y aquí hay personas que se han sentido abandonadas o solas. Hay gente que ha perdido un sentido de pertenencia. Hay gente que se han sentido abandonadas, pero hoy por la sangre de Jesús vuelven en amistad con el Señor Jesús.
Esa amistad para con el Señor Jesús te ayudará a tener amistad para con la gente que vale la pena tener amistad, que tiene el mismo sentir que tú. Amén. Versículo 23. Sigamos confiando en que Dios nos salva. Eso se llama esperanza. No lo duden ni un instante, porque Él cumplirá lo prometido. 24. Tratemos de ayudarnos unos a otros y de amarnos y hacer lo bueno. 25. No dejen de reunirse como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios. Y más cuando que ya veamos que se acerca el día del Señor, en que el Señor juzgará a todo el mundo. El día del Señor se ha acercado y Él nos está diciendo: ánimo, acérquense, vengan, volvámonos en amistad con Dios. Y cuando estamos en amistad con Dios, Él mismo te sana. ¿Y cuál es la libertad que tú tienes para entrar en esa amistad con Dios o al lugar santo o a la presencia de Dios? La sangre preciosa de Jesús. Amén. Va más allá de lo que no podemos nosotros de otra manera. Si no es de esta manera, tu vida seguirá enferma y afectando la vida de los demás, contaminando. Ahora, si nosotros entramos en amistad con Dios por la sangre de Jesucristo el día de hoy, lo que va a volver a traer sobre nosotros es librarnos del estado de emociones del pasado, tomar en este momento, en el presente, la decisión, y lo que va a hacer el Señor es volverte a la esperanza, al futuro, a los sueños. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5 dice: y la esperanza no avergüenza. ¿Qué es esperanza? El futuro. Si tú has perdido la paciencia, vives triste, vives agotado, si tú has estado perdiendo el control, el dominio propio, lo que tenemos que hacer es dejar de ver el pasado que nos ha atado. Hay emociones atadas. Y lo que el Señor quiere hacer es que veamos a futuro. Eso se llama esperanza. Y dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el amor de Dios es de su Espíritu. Y hoy lo que quiere hacer el Espíritu es llenar tu corazón. El Espíritu de Dios es su presencia, es su amor. Y todos aquí necesitamos sentirnos amados. Primero, necesitas sentirte amado. Una persona que se siente amada recupera fuerza, el ánimo. Ahora, mi querida familia, dice que a veces estamos caminando en el dolor, pero cuando me meto a la presencia de Dios, lo que va a cambiar es mi ánimo. Dios no va a quitarte el problema, Dios va a transformar tu ánimo. Y cuando nosotros enfrentamos un problema con un buen ánimo, se convierte en una bendición. Cuando tú estás enfrentando un problema con un mal ánimo, seguirá el problema, pero convierte los problemas en bendición, tus debilidades en fortaleza. No puede ser de otra manera sin la sangre de Jesús que te vuelve en amistad con Dios. Amén. ¿Alguien de aquí quiere volver en amistad con Dios? ¿Usted le cree a esta palabra? Entonces dice: Señor, esto viene en el Salmo 16, dice: muéstrame la senda de la vida. Esta es la senda de la vida. ¿De dónde viene la vida? De Dios. Comenzó por amor. Muéstrame la senda de la vida. Pasaste por sufrimiento como el hijo que es disciplinado. Ok, véngase acá porque lo voy a entrenar, lo voy a enseñar. Y tu sufrimiento se convierte en bendición el día de hoy. Tu enfermedad en sanidad, tu debilidad en fortaleza, tus problemas en bendición. Solamente si es que estamos en amistad con Dios. Si usted quiere volver en eso, denle una señal al cielo. Se pone de pie
y levante sus manos. Dígale con todo su corazón: Señor Jesús, yo creo en todo lo que tú has hecho por mí. Sufriste y aprendiste obediencia por el sufrimiento. Yo sé que tú derramaste tu sangre, camino limpio y nuevo que me vuelve en amistad con Dios. Yo sé que es tu sangre la que me limpia, la que me sana, la que me restaura. Pero hoy levanto delante de tu presencia mis manos. Voy a pelear la buena batalla. Voy a vencer, porque si tu amor está conmigo, todo lo demás está sujeto a tu presencia. Hoy vuelvo a la fortaleza. Hoy vuelvo a la fortaleza de mi esperanza. Tú eres mi esperanza. Hoy las cosas empezarán a cambiar porque mi actitud será diferente. Ayúdame a percibir tu amor, pero también ayúdame a tener una actitud de amor hacia los demás, sobre todo los que me han lastimado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu sangre me es suficiente. Aleluya.